Gloria sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, vamos a estar de pies y vamos a estar elevando una oración a nuestro Padre Celestial. Glorioso Dios, majestuoso Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Gracias porque tú vives, Señor, y como tú vives, también nosotros vivimos. Gracias por darnos la bendición de poder estar en tu casa. Ayúdanos a seguir exaltándote y glorificándote, Señor, sabiendo que en ti, Señor, tenemos, Dios mío, tu ayuda y tu auxilio, Padre. Gracias por habernos salvado, gracias por habernos adoptado, Señor, y habernos hecho hijos tuyos. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a bendecir tu nombre, a reconocer que sin ti nosotros no somos nada, nada podemos hacer. Te pedimos ahora, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, pueden tomar sus respectivos asientos. Como bien sabemos, hoy nosotros como país estamos de fiesta. Hoy es 3 de noviembre. Tenemos 121 años de vida republicana. Y para esto, pues, tenemos un tema que dice que el cristiano debe ser un buen patriota. El cristiano o la cristiana deben ser buenos patriotas y de eso encontramos base bíblica. El cristiano debe ser un buen patriota. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, nos dice que un patriota es persona que tiene amor a la patria. Un patriota es una persona que tiene amor a su patria, y procura todo su bien. Entonces los cristianos tenemos que ser los mejores ciudadanos. Tenemos que ser los más preocupados por el país, pidiéndole a Dios su bienestar y sobre todo la salvación de sus almas. Nosotros pues por las Sagradas Escrituras sabemos que un buen cristiano, un buen patriota, alguien que ama a su país, escudriña las Sagradas Escrituras e intercede por su país ante Dios. ¿Y de dónde saca eso? Bueno, tenemos ejemplos en las Sagradas Escrituras y entre ellos podemos ver como ejemplo a Daniel. Daniel, el profeta bíblico, amaba a su país. Aunque Daniel estaba en el palacio de los grandes emperadores, él amaba a su país y anhelaba el bienestar de su país. Igualmente nosotros debemos de anhelar el bienestar de nuestro país llamado República de Panamá. Daniel escudriñaba las Sagradas Escrituras cuando estaba en el cautiverio allá en Babilonia y oraba a Dios de acuerdo a lo que escudriñaba para que diera el cumplimiento de su palabra. Y para ejemplo de eso, la Biblia nos dice en Daniel capítulo 9, versículo 2 de la Reina Valera. Mire lo que hacía Daniel. Estaba en su país, pero él estaba en Babilonia, pero él anhelaba el bienestar de su país. Y nosotros los panameños debemos anhelar el bienestar de nuestro país. Y lo logramos escudriñando las Sagradas Escrituras y rogando por nuestro país.
Nosotros no formamos parte del órgano ejecutivo, ni del órgano judicial, ni del órgano legislativo, pero la oración del justo puede mucho. Eso lo dice Dios. Usted es un justo, una justa, no importa que usted no tenga un puesto de autoridad en el gobierno civil de nuestro país, pero las oraciones suyas influyen y repercuten en el bienestar de nuestra nación. Nosotros somos valiosos, somos los hijos de Dios y Dios nos escucha. Y Dios desea que nosotros, si realmente somos buenos patriotas y si realmente amamos nuestro país, vamos a escudriñar las Escrituras para ver qué es lo que Dios dice y también vamos a interceder por nuestro país. Muchas veces nos quejamos de las cosas que vemos y que suceden, pero no oramos por nuestro país. Pero vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. Daniel 9, verso 2. En el año primero de su reinado, comenzaron a reinar los persas. El imperio de Babilonia había arrasado con muchas naciones y entre las cuales se había llevado cautiva también a Israel. Y se llevó a Israel cautiva debido a que ellos se alejaron de Dios. El que se aleja de Dios, ¿cómo va a tener protección de Dios? El que habita al abrigo del Altísimo, el que vive bajo el amparo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Se apartaron de Dios, se apartó el favor de ellos. Hasta que ellos reconocieron su pecado, se apartaron, ¿ven? Se apartaron de él. En el año primero de su reinado, Daniel era un patriota. Daniel era uno que amaba a su país. Y si nosotros amamos a nuestro país, debemos imitar a Daniel. Porque su país estaba en una tremenda desgracia. Eso estaba devastado. Los muros de su ciudad, que en su tiempo fueron ellos famosos, fueron derribados. El templo donde se adoraba a Dios, pues fue destruido. El palacio del rey, ni se diga, le cayó el castigo de Dios. A pesar de que el Señor, a través de los profetas, los amonestaba a que enderezaran su camino. Pero llegó el tiempo pues que se fueron llevados cautivos debido a su terquedad. Que Dios nos ayude a que no haya ningún terco aquí, sino que nosotros le hagamos caso al Señor. Muy bien, en el año primero de su reinado, el de los persas, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Había transcurrido mucho tiempo que Dios los había advertido. Hermano, la palabra de Dios se cumple, querramos o no querramos. Por eso es que tenemos que estar con los ojos atentos en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos dice. Él se puso a estudiar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y él sabía que nosotros los creyentes tenemos que orar en base a lo que Dios dice, porque esa es la voluntad de él. Y él sabía, por el estudio que hizo de las Escrituras, sacaba tiempo. Hermano, a veces la gente dice que no tengo tiempo para buscar a Dios como se debe. Yo creo que no hay nadie aquí, ni nadie en Panamá que estuviese tan ocupado como Daniel. Daniel tenía posiciones altas. Pero Daniel sacaba tiempo para estar a solas con Dios. Daniel oraba, ¿cuántas veces al día? ¿Ah? Dice el hermano Bicho que 3 veces al día. Así dice la Biblia. Y el hombre tenía ocupaciones, pero no hacía que las ocupaciones le consumieran el tiempo de Dios. Dios es prioritario en nuestras vidas. Daniel vivía bien, hermano. Daniel vestía bien. Daniel comía bien.
El pueblo había pecado, pero Daniel se mantuvo fiel a Dios. Daniel, se notaba a Daniel en el imperio, porque sabían que no había otro como él, por el Dios a quien él servía. Pero aunque él estaba bien, él estaba orando, como lo vamos a ver más adelante, y escudriñando lo que correspondía al bienestar de su país, que estaba en ruinas. Pero Dios tiene suficiente poder para deshacer lo que esté destruido y volverlo a levantar tal como Él lo había prometido. Dios es justo. Así que dice allí que Él había buscado en los libros, o sea, en las Sagradas Escrituras, se puso a buscar porque dice, si Dios dijo algo, tiene que cumplirlo. Pero tengo que orar porque Dios lo dijo, y si yo oro, pues amén. El número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse en las desolaciones en Jerusalén, 70 años, la destrucción de Jerusalén. ¿Y dónde fue que Daniel se puso a leer? Nosotros nos vamos a Jeremías capítulo 25 y leemos en el verso 11 y 12. Eso había sido escrito hacía rato y Jeremías lo había dicho por mandato de Dios antes de que Jerusalén fuese destruida. Así que a la palabra de Dios hay que prestarle atención, hermanos, porque el que lo sabe todo es Dios. Decía Jeremías en su momento, inspirado por el Dios del cielo: toda esta tierra será puesta en ruina. Todavía no estaba en ruina, pero Dios dice y advierte las cosas antes que acontezcan. Dios no tiene que leer noticias, Dios no tiene que estar averiguando, Dios lo sabe. Ese es nuestro papá. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. ¿Pero por qué? Porque ellos se habían alejado de Dios. Es conveniente que nosotros no nos alejemos de Dios. Y servirán estas naciones, es decir, no solamente Israel, sino que las naciones todas esas alrededor y muchas otras. Dice, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Quién es el que le puede poner punto a esas íes? ¿Quién es el que puede acertar como el Dios nuestro? Dice, y le van a servir 70 años. Eso lo dijo Dios. 70 años es bastante, hermano. Yo tengo 75, mañana tengo 75. Así que pasaron un buen rato allá. Les salió caro el no obedecer a Dios. Y a cualquiera le sale caro el no obedecer a Dios. Hacemos bien nosotros en caminar de acuerdo a lo que Dios manda. Dios quiere el bienestar, pero ellos se encontraron con esa situación debido a que ellos quisieron hacer lo que a ellos les daba la gana. Y los cristianos no podemos vivir haciendo lo que nos da la gana, sino haciendo la voluntad de Dios. Lo estaba diciendo Dios antes que aconteciera, así como anunció el diluvio antes de que se diese, y está avisando también acerca del infierno antes que la gente se vaya para allá. Muy bien, aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra dice, a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para sí. O sea que iba a castigar también a los caldeos, a los que se llevaron a los israelitas y a muchas otras naciones, porque fueron crueles en el trato. Hermano, y Dios ve cómo nosotros tratamos, y ve cómo trata todo el mundo, porque nuestro Dios todo lo ve y todo lo sabe. Qué bueno es estar delante de ese Dios maravilloso. ¿Qué más leyó Daniel? Buscando base bíblica, confiando en que lo que Dios decía así se iba a hacer. En el capítulo 29 de Jeremías, verso 10,
capítulo 29 de Jeremías, verso 10, dice, porque así dijo Jehová. Esto estaba escrito hace rato. No hay libro más seguro que el de la palabra de Dios. Los hombres, los científicos pueden decir muchas cosas, pero lo que dice Dios, eso prevalece. Así que qué bueno que tenemos ese libro, hermano. Este libro no ha perdido importancia. Este libro sigue así como en los tiempos de Daniel. Porque así dijo Jehová, y eso hay que prestarle atención. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. ¿Quién los iba a visitar? Dios. El Dios nuestro es Dios de esperanza. Castiga, pero también da esperanza. Yo los voy a visitar. Dice, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. O sea, lo que yo les he dicho que lo voy a hacer, que los voy a libertar. Dice, para hacerlos volver a este lugar. O sea que estas ruinas no se van a quedar para siempre. Yo los voy a libertar y los voy a traer para que vengan acá. Así que Dios se los dijo. Ahora, Daniel, como leímos en el 9:2, se puso a buscar qué decían las escrituras con respecto a esto. Dice, porque ya siento que se van acercando los años y hay que orar porque la palabra de Dios lo dice y así debe ser. Entonces él tenía sus ocupaciones en los palacios, pero también tenía su deseo de que Dios volviera a que Israel, los israelitas, volvieran a su país. El que tiene el dominio de las circunstancias es Dios, del tiempo es Dios. Hermano, nosotros no sabemos qué va a pasar un segundo después, pero Dios sabe lo que va a pasar por la eternidad. Así que no hay nada mejor que confiar en la palabra de Dios. Y les dijo, los voy a hacer volver a este lugar. Daniel se dio cuenta de eso, o sea, escudriñaba las escrituras y dice, ahora me toca orar. Me toca orar. Y voy a orar conforme a lo que Dios ha establecido. Y nos vamos a Daniel, capítulo 9, del versículo 13 en adelante. Vamos a ver parte de la oración y cómo él oraba por su país. Estamos diciendo que un patriota es uno que ama a su país y anhela su bienestar. Daniel está entre los grandes hombres de Dios en la antigüedad, entre los grandes hombres, entre los fieles. Y es un ejemplo para nosotros, para que no nos quejemos de nuestro país, sino que nosotros, igual que Daniel, oremos por nuestro país. Mira la delincuencia cómo está, mira la corrupción cómo está. Bueno, pues entonces si sabemos que eso anda así, ¿qué nos toca a nosotros? Orar al Señor. Mira cómo están la gente tiroteándose y matándose, eso no se veía antes. ¿Y qué tenemos que hacer? Interceder. Es responsabilidad de nosotros interceder. Bien, comenzó Daniel. Volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en lo que nos gusta a nosotros. En oración, en ruego, en ayuno. ¿Quería o no amaba a su país? Hermano, ¿quién no quiere comer todos los días los 3 golpes? Mala añadidura. Pero él amaba a su país. Él también ponía de su parte en silicio, es decir, en ropas ásperas. Dice, y en ceniza. Acostumbraban a echarse ceniza a él en la cabeza. Esa es la cabeza. Así lo hacían. Dice, él se puso así. Dice, y oré a Jehová, mi Dios. Hablé con mi Dios. Todo el mundo tiene acceso a Dios. Usted no tiene acceso al presidente. Usted no tiene acceso, ni yo, a mucha gente. Pero tenemos acceso al más importante, al que nos presta atención. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. El pecado hay que confesarlo.
Daniel se consideraba parte de ese pueblo que se había comportado mal delante de Dios. No comenzó a hablar de que no, estos israelitas que se portan mal. No, no, él se metió allí en el grupo, pidiendo por su pueblo, como parte del pueblo de él, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido. Estaban en esa situación porque ellos no habían temido a Dios. Nosotros tenemos que temer a Dios. Que guardas el pacto, lo que prometes, lo que le dijiste a Abraham y a los demás. Bueno, dice. Y la misericordia. Qué bueno que Dios es compasivo. Compasivo. Y la misericordia con los que ¿con quién Dios tiene misericordia? Con los que te aman, con los que te aman. Pecamos, pero debemos arrepentirnos. Y nosotros a su vez, así como Dios tiene compasión de nosotros, debemos orar por la demás gente que no conoce a Dios, porque es necesario que ellos también le conozcan. Dice, y guardan tus mandamientos. Le estaba dando el lugar de preeminencia al Señor. Tú eres Dios de misericordia, tú eres así, así. Y confiesa su pecado, porque para que Dios perdone tenemos que confesar el pecado. Dice, hemos pecado. Él no se salió del grupo, que no, estos que no, yo me he portado bien, pero estos no. Como nación, él formaba parte de esa nación rebelde, aunque él no era rebelde. Hemos pecado, es como hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, hemos actuado impíamente. Lo contrario de pío, ¿verdad? Impíamente. Y hemos sido rebeldes. ¿Eran rebeldes o no eran rebeldes? Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Por eso estamos así. Pero él lo está confesando. Dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Los que escribieron, que los advertían. Y dice que muchos de estos profetas lo que hicieron fue, los israelitas lo que hicieron fue matarlos. Pero no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Seguimos leyendo parte de la oración de este caballero, de este hermano nuestro, que si obedecemos al Señor, nosotros nos vamos a encontrar también con Daniel allá en el cielo, y vamos a conocerlo, ¿no? Este era de quien hablábamos, que oraba por su pueblo. Era como nosotros que también oramos por Panamá. ¿Cuántos creen que es responsabilidad de nosotros orar por nuestro país? En la Biblia dice que debemos orar por los que gobiernan. En la Biblia dice que debemos orar por todos los que ocupan cargos de autoridad. Tenemos que orar. Estos huesos corruptos, estos fiscales que no investigan como deben investigar, estos policías, estos no sé. En vez de estar hablando así, vamos a orar para que Dios ayude a cada uno de los funcionarios públicos. No todos son corruptos, algunos, pero no todos. Pero tenemos que orar por nuestro país. Nosotros podemos hacer muchas mejoras. Bueno, Dios puede hacer muchas mejoras en nuestro país si nosotros oramos. Y no nos quejemos, que este es un bello país. Yo le doy gracias a Dios porque aquí mis ojos vieron la luz. Me dieron a luz aquí en Panamá. Bueno, tuya es, Señor, la justicia. Tú eres el que está en lo correcto. Bueno, los colombianos aman su país, y los panameños amamos nuestro país, los dominicanos aman su país, y cada quien ama al país donde nació. Amén. Tuya es, Señor, la justicia. Tú haces lo correcto. Dios hace lo correcto, hermano. De Dios no podemos tener crítica. Dice, y nuestra la confusión, la vergüenza ha venido sobre nosotros, de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y en todas las tierras a donde nos has echado a causa de nuestra rebelión. Estamos como estamos, decía Daniel, por nuestra rebelión. Estaba confesando el pecado del pueblo. A lo mejor mucha gente del pueblo no lo hacía,
Pero Daniel, como responsable, como patriota, como que amaba a su país, pudieran haber algunos que, mira la injusticia que Dios nos ha hecho, mira, a ver, ¿a dónde estamos? Pero él está diciendo que habían hecho mal delante del Señor. Y por eso Dios lo había dispersado. Dios le había dado ese lugar a Israel para que se posesionaran allí y disfrutaran de eso, pero le fallaron a Dios y Dios tuvo que darle un escarmiento para que nosotros los que venimos después sepamos de que tenemos que conducirnos de acuerdo a lo que Dios así lo quiere. La causa era la rebelión de ellos. Sí. Sigue la oración de él. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos... O sea que el pecado hace daño. Hacer lo contrario a lo que quiere Dios. Hacer lo contrario a lo que quiere Dios. La oración fue larga. Pastora, córtela. Bueno, vamos a saltarnos al 18. Ya sabemos que él confesó y demás. Vamos a ver el 18. Ahora está pidiendo la misericordia. Dice, inclina, oh Dios mío, tu oído. Hermano, es que el Todopoderoso nos escucha a nosotros, que es el hombre, y que Dios se humille a inclinar a escucharnos. Pero qué bueno que Dios nos escucha. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Mira cómo nos encontramos. Mira cómo está Israel por allá. Cómo ha quedado todo destruido allá y nosotros aquí dispersos, como si no fuéramos pueblo tuyo. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, o sea, Jerusalén, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, que no habían hecho justicia, sino en tus muchas misericordias. Te estamos orando, esperando en que tú eres un Dios compasivo, misericordioso. Oye, Señor, ¿respetaba Daniel a Dios? Sí. Pero a veces nosotros queremos darle órdenes a Dios. Pero Dios no recibe órdenes de nadie. Él es el que ordena. Le está suplicando con toda humildad y reverencia, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tarde por amor de ti mismo. Por amor de ti mismo. Hay muchas cosas que Dios hace porque se ama Él mismo. ¿Se ama a Dios o no se ama a Dios? Y nosotros tenemos que amarnos también nosotros. Sí, nosotros también. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que nosotros también nos amamos. No tarde por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre este pueblo. Seguimos con el versículo siguiente. Estaba orando. Dice, aún estaba orando, hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, hablando allá por donde estaba el templo en Israel. Dice, aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, ¿quién era Gabriel? Lo mandaron. A quien había visto en visión al principio volando con presteza vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Eso era como a las 3 de la tarde. O sea, trajo respuesta. Y no solamente de lo que había acontecido de los 70 años, que ya el Señor estaba por liberar al pueblo, sino que le trajo la revelación de las 70 semanas. Es decir, todo lo que iba a pasar hasta la venida del Señor, cuando venga a destruir al anticristo. Se lo trajo. Pero él estaba orando. ¿Y qué pasó cuando llegó el nuevo gobierno? O sea, cayeron los babilónicos, comenzaron los persas, y Dios le dio orden
Dios le dio, hermano, no hay grande para Dios. El nuevo emperador se llamaba Ciro. El nuevo emperador se llamaba Ciro. Y Dios le dio órdenes a este gran emperador. Dios no le tiene miedo a nadie. Todo está sometido bajo sus pies, bajo su autoridad. Y nos vamos a Segunda de Crónicas 36, versos 22 y 23. La orden que Dios le da al nuevo emperador. Le va a decir: constrúyeme casa. Los anteriores habían destruido el templo. Ahora tú me lo vas a construir. ¿Tiene derecho Dios a mandar o no? Y este nuevo gobernante reconoció que era emperador de tantos pueblos porque Dios así lo había querido y le da la libertad a los israelitas para que regresen. Segundo de Crónicas 30, 22, ¿no? Segundo de Crónicas 36, 22. 36, 22. Dice: mas al primer año, mire, él había orado de acuerdo a lo que Dios había prometido. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro. Dios lo inquietó, que era rey de los persas, dice, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito. Este rey, hay gente que se avergüenzan de hablar de su Dios, pero este rey, Ciro, no se avergonzó de hablar del Dios del cielo que tiene todo el poder. Ciro diría: el que manda soy yo, pero él reconoció de que el que tiene el poder y mandaba a este gobernante está en los cielos. Ciro, rey de los persas, dice: el cual hizo pregonar de palabra, o sea, verbalmente, y también por escrito, por edicto, por todo su reino, diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Así dice Ciro. Estaba la palabra de Dios que escudriñó el profeta Jeremías. Estaba Jeremías orando para que Dios cumpliese, que ya venían los 70 años y fuera. Jeremías no sabía, Daniel no sabía cómo iba a ser Dios, pero hermano, que Dios resuelva el problema como Él quiera. Lo que nosotros tenemos que pedirle es que lo resuelva. Daniel no le podía dar órdenes a Ciro, pero dice: así dice Ciro, rey de los persas. Ciro está hablando: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado. Dios tenía poder para mandar a Ciro, así que tiene poder para mandarlo a usted y a mí, y tiene poder para mandar al gobernante de Panamá y a los legislativos. Dios tiene poder para ordenarle al legislativo y al órgano judicial también. A todo el mundo Dios le puede. Ese es el Dios a quien nosotros oramos. Daniel le había pedido a ese Dios: Señor, mira que ya viene el tiempo. Entonces Dios se encargó de resolver, dando las órdenes a quien tenía que hacerlo. Me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿Quién lo había mandado? Eso no es grande. Cualquiera dirá: yo qué tengo que ver con ese paisito si yo tengo el dominio de todos estos países. Pero Él me ha mandado. Ciro reconoció que Dios es real y que es el soberano y que hace como Él quiere. Que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. O sea que le estaba dando libertad a todos los israelitas, que en ese tiempo estaban vivos y tenían el deseo de irse, se pueden ir a su tierra. Que tienen el respaldo mío. ¿El respaldo de quién? De Ciro. Que a su vez eso venía de parte de Dios. Lo que Dios promete, lo cumple. Que no sepamos cómo Dios lo va a hacer, esa es otra cosa. Eso no es materia nuestra. Hablamos con Dios y el Señor se encarga. Ah, bueno, pastor, pero es que allá Ciro y allá Daniel en sus tiempos, bueno, él intercedía por su país.
pero Dios nos manda a nosotros también. El apóstol Pablo nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 en adelante, de que nosotros tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de orar por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades y por todos los hombres. Exhorto o ruego, el apóstol Pablo, exhorto o ruego, escribiéndole a Timoteo, que estaba en Éfeso. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, es decir, ruego. ¿Quiénes los van a hacer los ruegos? Los creyentes, nosotros. Oraciones, peticiones, es decir, solicitudes a favor de esta gente que no conoce a Dios. Y acciones de gracia. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, vecino bueno o malo, jefe bueno o malo, pastor bueno o malo. Entonces tienen que orar por, y a veces como que no tuviéramos nada que orar, nos arrodillamos 5 minutos y ya, ¿y por qué ya? No, si ya no tenemos más nada que hablar. Tenemos que orar por tanta gente, ¿no? Eso lo manda Dios, Dios bendice al que hace su palabra. Dice, y por todos los reyes, o sea, los gobernantes. Nosotros en aquel tiempo reyes, ahora tenemos gobiernos. Por los gobernantes y por todos los que están en eminencia, es decir, por los que están en autoridad. Hermanos, estamos hablando de un buen, un patriota, uno que ama a su país, uno que ama a su país, o una que ama a su país y que desea el bien. Resolvemos mucho, resolvemos más orándole a nuestro Dios que haciendo manifestaciones y sacando pancartas, cerrando calle. Esa es nuestra manera de resolver las situaciones, presentándole a Dios nuestros ciudadanos, nuestros gobernantes, nuestros compatriotas y todos los que viven en nuestro país. Así que las oraciones eran por los gobernantes, por todos los que están en eminencia, los que están en autoridad, para que vivamos quieta, o sea, tranquilo y reposadamente, en toda piedad, comportándonos como Dios quiere, y toda honestidad, llevándonos bien con todo. Porque esto es bueno, qué bueno, esta clase de oración por todas esas personas. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El verso 4. El cual quiere, Dios quiere que todos los hombres sean, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y usted y yo también debemos tener ese mismo deseo de que todos los hombres sean salvos. Para eso murió Jesucristo. Y vengan al conocimiento de la verdad. O sea que mientras no tenemos al Señor, no estamos en el verdadero conocimiento. No estamos en el verdadero conocimiento. Hermanos, como ciudadanos, nosotros tenemos responsabilidades en nuestro país, como ciudadanos. Y ahora nos vamos a Romanos 13 del 1 al 10. Romanos 13 del 1 al 10. Somos patriotas, tenemos responsabilidades y eso nos lo dice la palabra del Señor. ¿Qué dice allí? Dios. Acuérdense que el pueblo de Israel fue llevado cautivo debido a su rebelión. No quisieron hacer caso a lo que Dios le decía a través de su palabra. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Toda persona. Eso incluye cristianos y no cristianos. Pero ¿para qué está hablando de eso? Hermano, estamos celebrando un día nacional. Y nosotros debemos querer lo mejor para nuestro país. Y bueno, y lo mejor es ajustarse a lo que dice la palabra del Señor.
Si Dios dice que hay que orar por todo el mundo, vamos a orar por todo el mundo. Si no, yo no voy a estar criticando y criticando lo malo y lo defectuoso. Vamos a orar, hagamos más. Es más que nos invitan, vamos a cerrar la calle para que no sé qué. Vamos para allá. Dios nos manda a orar y no entorpecer la libre circulación. Sométase toda persona a las autoridades superiores, así que nosotros como iglesia no podemos tenemos que someternos a las autoridades superiores, siempre y cuando no vayan en contra de quién, de nuestra relación con Dios. Estos tres jóvenes, volviendo hacia atrás, los tres jóvenes hebreos, que cuando le dijeron tienen que arrodillarse allí y adorar la estatua esta que Nabucodonosor levantó, porque si no, lo mandamos para el horno de fuego. Ellos tenían autoridad, formaban parte del gobierno, pero ellos ahí no obedecieron porque esto estaba en contra de su Dios. Ellos le dijeron, nosotros no vamos a servirle a tus dioses, ni lo vamos a adorar tampoco. Bueno, ellos estaban poniendo a Dios primero allí. Cuando a Pedro y a Juan, los apóstoles, le dijeron, acá los dirigentes de Israel, le dijimos a ustedes que no anuncien más ese nombre, el nombre de Jesús. Ustedes lo han llenado de la doctrina. Dijeron ellos, juzguen ustedes si es correcto obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres antes que a Dios. Ellos estaban dispuestos a que le hicieran lo que sea, pero ponían a Dios primero. Así que en esos casos hay una excepción. Nosotros nos sometemos a la autoridad siempre y cuando no vaya contra nuestros principios que Dios nos ha establecido. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de... O sea que las autoridades que existen, buenas o regulares o no, las puso Dios. Cualquier gobierno es mejor que vivir en un país sin gobierno. Digamos, ahora en octubre, que hubo el asunto, en octubre, el año pasado, cuando se trancaban las vías, había un desgobierno. Habían algunos que hasta por pasar cobraban. Y trancaban aquí, trancaban allá y nadie podía moverse. Eso, había un desgobierno. Así que cualquier gobierno es mejor que no tener gobierno. Y dice Dios que porque las autoridades que hay han sido puestas por parte de ¿quién? De Dios. Si lo hacen mal, Dios lo juzgará a ellos. Y las que han sido, y las que hay, han sido establecidas por Dios. Nosotros tenemos que reconocer que las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Así que no podemos ir con la bocota a decirle a un juez de paz o a otro juez de circuito, o a un policía. Rebuscones. No son rebuscones unos que otros. Pero bueno, hermano, eso lo dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Así que las autoridades que han sido puestas por Dios. Usted puede poner sus argumentos en una forma serena, porque hay varias formas de decir las cosas. ¿Sereno o no sereno? Entonces tenemos que someternos a todas las autoridades porque han sido puestas por Dios, salvo las excepciones que hemos dicho, ¿no? El siguiente versículo. Estamos hablando de las responsabilidades de nosotros como creyentes, según la palabra de Dios, para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Acuérdense que los israelitas, pues, les pasó lo que les pasó porque querían vivir a su manera, pero si se vieran encuadrados en lo que Dios había dicho, pues... De modo que si quien se opone a la autoridad, estamos hablando de las responsabilidades como ciudadanos. A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Resiste a la autoridad, se lo van a llevar de todas maneras, ¿no? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien. Pero tenemos que orar por los que les toca, pues, estos casos, los que están en los tribunales y demás. Tenemos que orar por ellos para que Dios lo ayude. Usted sabe que el diablo anda haciendo de la suya, pues nosotros tenemos que deshacer las obras
Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Tenemos que orar para que los magistrados y todo el mundo, si hay alguno que no se quiere apegar a la ley, se apegue a la ley. Y si no, Dios los juzgará, pero tenemos que orar por ellos, ¿no? Ellos están por infundir al temor al malo. Si quieres pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Estamos revisando las responsabilidades de nosotros como creyentes, que debemos ser buenos ciudadanos, buenos patriotas, apegándonos a lo que dice la palabra del Señor. Otro versículo. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, o sea, el castigo. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, y sigue diciendo muchas cosas allí. Y sigue diciendo muchas cosas allí. Pero nosotros también como parte del pueblo de Dios, hay otras cosas. No vamos a seguir con el 13 porque ahí sigue un montón de otras ordenanzas allí. Pero si nosotros nos vamos al versículo, vamos a concluir con esta parte, en Romanos capítulo 12, versículo 13, mire lo que nos dice, Romanos 12, 13. Como creyentes, como hijos de Dios, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si usted tiene, usted puede ayudar al que no tiene. El que tiene puede ayudar al que no tiene. En una ocasión, un hombre quería levantar cabeza y quería que Dios lo prosperara. Y Dios le dijo que diera de lo que recibía. Pero este hombre andaba por ahí, era recogiendo ¿qué? ¿Qué había por ahí? Recogiendo porque no tenía. Y dice, no, pero si recojo una mecha de pan, ¿qué puede hacer? Dice, bueno, parte de esa mecha y dale la mitad a otro hambriento. Entonces comenzó a partir de lo poco que tenía y después Dios le fue prosperando. Es decir, todo el mundo puede dar. Si este hombre andaba por la calle, que no tenía nada, y pudo compartir de lo poco que tenía, así que todo el mundo puede compartir. Así que nosotros como creyentes, ¿verdad? El que tiene puede ayudar al que no, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Bien ha hecho el hermano Bicho. Muy bien, el 13. El siguiente. Como creyentes y como luz, dice, bendecid a los que os... Estamos en la patria, estamos en la misma patria, pero dice que debemos de bendecir a los que no persiguen. Eso es de Dios, eso lo dice Dios. El que hace la palabra de Dios debe irle bien. Bendecid y no... Dice allí, eso lo dice Dios, queremos que nos vaya bien, todo eso está allí. Sí. Seguimos. Gozaos con los que te dieron un aumento de sueldo. Qué bueno, hermano. Qué bueno, hermano. ¿Conseguiste trabajo? Gloria a Dios. Aunque el que está recibiendo la noticia no tenga trabajo, pero gócese con los que se gozan. Gócese con los que le gozan. Ay, le tocó un regalo grande, bueno, bonito. Ay, qué gloria a Dios. Y no dije, ¿por qué no me tocó a mí? Gozado con lo que se goza. Y llorar con lo que llora. En estos días, como sabemos, el hermano José, uno que tocó hace tiempo aquí la guitarra, partió con el Señor. Así que la hermana Bielka pues está desconsolada, ¿no? Pero hay que comprenderla también. Gozados con lo que se gozan y llorar con los que lloran. Siguiente versículo. Unánimes entre vosotros. Nosotros somos un solo cuerpo, somos el cuerpo de Jesucristo, somos parte los unos de los otros. Unánimes entre vosotros, dice, no altivo, no orgulloso, sino asociado con ¿quiénes?
Con los humildes dice, no sea sabio en vuestra propia, no sea sabio en su propia opinión. El siguiente versículo. No pagáis a nadie mal por, me la hiciste y se la quiere cobrar, me la pagas ahora. Dice, no pagáis a nadie mal por mal. Estamos hablando de ciudadanos ejemplares, hermano, de gente que debe vivir como Dios quiere. Procurad lo bueno delante de todos los, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Lo bueno, no lo malo, lo bueno. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los. Debemos procurar estar en paz con todo el mundo. En paz, en paz. Acuérdense que el que toma la venganza es Dios. No se venguen, o sea que no debe haber entre nosotros ningún vengativo. Tú me la vas a pagar. Tú vas a ver lo que te va a pasar, papá. Esto no se queda así. Mire, Dios nos perdonó nuestras ofensas. Y entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Si Dios nos perdonó, que es infinitamente más grande que nosotros. Nos perdonó. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice el Señor. Y el último versículo que vamos a leer allí, el 20, sí, amén. Así que si tu enemigo, escucha eso, si tu enemigo tuviere hambre, a tu enemigo o enemiga, porque ya no, enemigo dice la Biblia, nada más, enemigo, no dice enemiga. Sí, bueno, eso es en términos generales, de humano. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale y si tuviere sed, pero mira lo que me hizo, no, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Otra versión dice, y harás que la cara le arda de vergüenza. Estamos nosotros celebrando pues los 121 años de vida republicana. Y hay ciertos datitos, algunos de nuestro bello país, Entre ellos, Panamá tiene, nuestro país, la zona libre más grande del continente americano. En este país que usted vive, usted tiene esa zona de comercio, la más grande del continente, la zona libre, pues, zona de libre impuesto. Nosotros tenemos ese privilegio de tenerlo. Y la segunda en el mundo, hablando de nuestro país. Otra cosa que nada más es para recordarla, la flota mercante, los barcos que trasladan mercancías, la más grande del mundo, le pertenece a Panamá. Porque Panamá es la que le cobra menos impuestos. Eso no tiene nada que ver con el tránsito por el canal. Hay muchos barcos, yates y demás que nunca vienen a Panamá. Hay unos hasta tienen la bandera al revés porque no saben ni cómo se ponen, pero bueno, como pagaron su cuestión, ellos están ahí, están registrados. La mayor cantidad de buques a nivel mundial están registrados aquí en Panamá. Porque Panamá no le cobra el impuesto sobre la renta. Panamá nada más le cobra una tarifa y usted defiéndase. Pone una tarifa fija y eso les gusta a ellos porque así no pagan tanto impuesto, ¿no? Así que barcos griegos y sobre todo japoneses pues están inscritos en la bandera panameña. Así que si pasa cualquier problema, como tiene la bandera panameña, Panamá que tienen que ir a ver esos asuntos, ¿no? Nuestro país, aunque chiquito, fue el primer país en tener un ferrocarril transcontinental. Atraviesa el continente. Y eso lo construyeron en el año 1850 aquí en Panamá, otro país, recordando algunas cosas de Panamá. Panamá tiene el lago artificial, no natural, lago hecho por el hombre. El lago artificial más grande de Latinoamérica, es decir, de México para abajo, el lago artificial más grande está aquí y es el lago Gatún, que facilita
el traslado de los barcos por allí. Hay países que usted está en la ciudad y para llegar a la montaña eso está lejos, pero aquí en Panamá tenemos la ventaja que la montaña la tenemos aquí cerquita. Usted se va aquí y entra por las montañas facilita. Usted va aquí nada más para el área allá, el área revertida, y usted atraviesa por el monte allí. Se va por Chilibre, ahí hay una carretera esa, el monte, usted ve selva. Así que eso es una ventaja. El que viene y quiere ver la montaña, hasta en carro pasa por allí. Ese es nuestro país. Panamá tiene un centro bancario reconocido en la región nuestra, aquí entre muchos países de Latinoamérica, con ese centro bancario que tenemos. Hay un buen sistema de comunicación. El agua de Panamá es buena. Yo he estado, gracias a Dios, en 16 países que no son Panamá, y en todos hay que comprar el agua. Aquí en Panamá el que quiere comprar el agua la compra, pero no es que el agua lo va a matar. Esto es el agua que viene, en muchos lugares el agua es cruda, la que sale por ahí, pero nosotros podemos tomar agua del grifo. Cosas de nuestro país, pues. Tenemos centros comerciales con muy buenos precios y tenemos el centro comercial más grande de Latinoamérica, Alburmol. Es el centro comercial más grande de Latinoamérica, de México para acá abajo. Ustedes los hermanos colombianos me dirán si estamos en lo correcto o no. Aquí en Panamá, a todos los que están en tercera edad, tiene la gente descuento, sea nacional o extranjero. Eso no ocurre en todo país. A veces nosotros queremos que, oye, pero ¿por qué? Bueno, esto no ocurre. Eso es que los ancianos, los de tercera edad tienen fila especial, los atienden más rápido. Eso no se ve en todas partes. Cada quien haga su fila. Pero acá tenemos esa ventaja. Hay la libre circulación del dólar, que Panamá, eso también es una ventaja. Contamos con playa en ambos océanos. Contamos con una cantidad de variedades de peces. Miren este paisito donde Dios nos permitió vivir. Bueno, cada país exalta lo suyo. Estamos ahora, estamos el día de la patria. La fauna, es decir, los animales, la cantidad de animales y la flora, la cantidad de plantas que hay en Panamá, eso es maravilloso. Y entre otras cosas de nuestro país, otras bendiciones de nuestro país, estas no son todas, pero algunas, gracias a Dios aquí los huracanes no nos visitan. Dios nos ha dado una posición privilegiada. Allá cuando uno va a Puerto Rico y dice, allá en Panamá no pasan huracanes, dice, no, aquí no. Allá en Panamá no. Y gracias a Dios que los terremotos que nos afectan, pues no son así de devastadores. Así que Dios ha sido misericordioso y tenemos razón o no razón por darle gracias a Dios. Cada quien le da gracias a Dios por su país, echándole flores a los panameños. Los colombianos también tienen sus flores allá, ¿no? Eso es así, cada quien tiene. Pero hablando de nuestro país, pues gracias a Dios por esta tierra que Dios nos ha permitido vivir y llegar a conocerle, que es lo más grande del ser humano, llegar a conocer a Dios. Así que Dios siga bendiciendo nuestro país y nosotros a ser buenos patriotas. Señor del cielo y de la tierra, a ti te bendecimos y a ti te agradecemos. Gracias por lo que has hecho para con nosotros. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos para que nuestro país mejore cada día, para que las cosas se hagan mejor, para que nos ayuden en nuestras situaciones, para que ilumines y le hables a nuestros gobernantes, así como le hablaste a Ciro, así como le hablaste a Nabucodonosor, así como le hablaste a Faraón en el pasado, y como le has hablado a muchos otros, Señor. Gracias por confiar en ti y porque sabemos que hay poder en nuestras palabras, porque van dirigidas hacia ti
y tú puedes hacer muchas cosas por nuestro país, Señor. Síguete glorificando en nuestras vidas y ayúdanos, Dios mío, a hacer luz, a reflejarte a donde quiera que estemos. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén.